vamos a seguir con nuestra serie que hemos estado predicando los últimos domingos, que está basada en estas características que yo les comenté, que hemos descubierto como marcas de nuestra sociedad actual, ¿sí? O del mundo en el que nosotros vivimos. La centralidad en el hoy, eso lo vimos en el primer sermón, versus lo que nos propone también esta nueva dirección que queremos seguir como discípulos de Cristo, esta dirección que nos propone no seguir con la corriente del mundo, no amoldarnos a este siglo, sino que buscar imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Por lo tanto, no queremos centrarnos en lo inmediato, en el hoy, sino que pensar también en nuestro legado, en cuáles son las consecuencias que trae nuestra vida a largo plazo, no solamente en la inmediatez del día a día. Individualismo, cómo hoy día vivimos para nosotros y por nosotros, y cómo la nueva dirección del discipulado de Cristo nos propone, en realidad, no vivir en un individualismo que nos desconecta de las personas o nos permite solamente relacionarnos con ellas superficialmente, sino que en realidad es un movimiento hacia la formación, la creación de una comunidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada y de hecho lo hicimos en el libro de los Hechos, que muchas veces hemos leído para precisamente hablar de cómo era la iglesia en aquella época. Hoy día vamos a hablar de esta tercera característica que vemos en nuestra sociedad, que es la ausencia de Dios, en donde hemos perdido aquello que esencialmente constituyó la sociedad moderna, los valores cristianos, que se han desdibujado para reemplazarlos por otro tipo de conceptos o valores en los que hoy día la gente cree, y dejando de lado las instituciones religiosas, incluso volcándose hacia una espiritualidad más bien posmoderna, más bien relativa. Y entonces quiero que hoy día nos sumerjamos a de qué forma lo que nos propone la Biblia, en medio de esta sociedad carente de Dios, es sumergirnos en un nuevo tiempo de reconexión con Dios. Y vamos a ver cuáles son esas características también ahora. Y la próxima semana vamos a terminar esta serie, el primer domingo de septiembre, hablando de lo que es fragmentación, ¿sí? Versus la comunidad que se propone como la familia de Dios en el contexto del discipulado de Jesucristo. Bien, entonces, siendo así, trajo su Biblia, ¿cierto? Siempre usted anda con su Biblia. Si tiene Instagram, tiene su Biblia, ¿cierto? Porque tiene la Biblia ahí en el teléfono. Si la tiene en papel, mucho mejor, ¿cierto? Para los que les gusta el papel. Ahora, si anda con algún papiro por ahí, mucho mejor. Pues, ¿sí? Mientras más nos acercamos a los originales, mejor. ¿Sí? Yo me pregunto qué habrán pensado la gente que andaba con los rollos debajo del brazo cuando inventaron el libro. Es como, no, esa tecnología es del diablo. ¿Ah? Que es lo que hoy día dicen de los teléfonos, ¿sí? Porque cambiamos el papel por el papel digital. En fin, bueno, eso es un comentario aparte. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y vamos a dejar abierta ahí la Biblia, porque antes de leer el texto que nos propone la predicación de hoy, quiero introducir esto con algunos comentarios adicionales, porque para entender el texto que vamos a leer ahora, tenemos que proveer un poco de contexto, ¿sí? Entonces, para eso, me gustaría que ustedes pudieran ver algunas características que yo he identificado dentro de nuestra sociedad, además de las que ya mencionamos al principio, como propias del Dios de esta era. Porque decíamos, ok, vivimos en un mundo ausente de Dios, pero en la práctica, en realidad, el concepto del Dios teísta es aquel que fue sacado del radar de la sociedad moderna, ¿sí? El Dios de los cristianos fue aquel que quedó de lado. Pero en realidad nadie puede vivir sin Dios. ¿Sí? Un concepto más bien filosófico, ¿cierto? Pero lo contrario al cristianismo no es el ateísmo, sino que la idolatría. Porque todos tienen un Dios. ¿Y cuál es el Dios de esta era? ¿A qué nosotros alabamos hoy día como sociedad moderna? Bueno, hay varias características de estos dioses que yo las describí de la siguiente manera, ¿cierto? Que estoy seguro que tú las puedes ver también en tu entorno familiar o en el trabajo o en
en la universidad, donde quiera que tú te desenvuelvas, estas características que hoy día las personas promulgan, incluso a través de movimientos sociales. ¿Sí? El pluralismo, ahí está, sí. El pluralismo. Hoy día ya no hay solo una opción. Hoy día la sociedad te propone varios caminos. Ya no hay solamente una forma tradicional de ver las cosas. Entonces, si tú tienes una visión estrecha o ves solamente una alternativa, lo que tienes que hacer es deconstruirte. ¿Sí? Porque existen otras visiones, existe diversidad en las distintas esferas de la vida. Así que no seas tan obstuso con tu pensamiento del siglo pasado. Hoy día estamos en otro tiempo en el que tenemos que aprender a mirar las cosas en su más amplia expresión. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos el arco iris con la diversidad de los colores, porque ellos representan distintos caminos. Hoy día está marcada nuestra agenda social por este pluralismo, que tiene como Dios al hombre, porque está ahí en el centro. El materialismo, que de alguna manera te provee una identidad en base a lo que tú tienes. Tú eres lo que tienes o tú vales por lo que tienes, por lo que consigues. Entonces la gente hoy día se desvive buscando adquirir bienes o servicios que dignifiquen su vida y, como yo lo mencioné hace un par de sermones atrás, pero en la mañana, a un sabio una vez le preguntaron qué es lo que más le sorprendía de la sociedad. Y este sabio contestó, ver cómo la gente es capaz de perder su salud por conseguir el dinero que necesitan, para después gastarse ese dinero para recuperar su salud. Es un círculo vicioso. Entonces, hoy día vivimos en función de eso. El relativismo, bueno, para qué mencionarlo, pero prácticamente me refiero a esto respecto de lo ético, ¿sí? Del relativismo ético, porque el pluralismo te presenta distintas opciones. El relativismo te encierra en la encrucijada de que en realidad ya no existe realmente nada bueno o nada malo, porque lo que antes era malo, hoy día es bueno. ¿Y por qué es bueno? Bueno, porque la mayoría cree que es bueno. O porque en pos de este pluralismo no podemos quedarnos solamente con una verdad. Podemos convivir con nuestras distintas verdades éticas, morales. Y por último, bueno, el tema del narcisismo. Lo que importa, lo único que yo debo procurar es cuidarme a mí, es ponerme a mí como la primera prioridad y todo debe ir en función de mis necesidades, de lo que yo quiero, de mi visión, porque finalmente quien es el Dios de esta era es el hombre, soy yo mismo. Yo he sido puesto ahí en el trono en donde debería estar el Señor, ahí está, es como un espejo ahí, ¿sí? Ahí estoy yo, sentado, porque todo finalmente me sirve. Y esta fue la experiencia de un hombre al que yo te quiero presentar. ¿Sí? Ahí está una foto cuando él tenía 32 años. No, mentira. Puse Pablo en Google y apareció esa foto. Así que, bueno, probablemente nunca haya sido de esa manera, pero bueno, está representado. Ahí está. En realidad no es Pablo, este es Saulo. ¿Te sabes la diferencia, cierto? Saulo, Pablo. Saulo antes de su encuentro con el Señor. Y Saulo tenía una manera de vivir que estaba determinada también por los dioses de su época. Ahora, uno podría decir, bueno, pero Saulo fue un hombre muy religioso. Y efectivamente, si tú miras las características de Saulo, en la Biblia te vas a encontrar con un hombre fariseo. O sea, pertenecía a un grupo político religioso que tenía mucho interés en que las cosas se hicieran de la manera correcta. Por eso el fariseísmo era incluso era considerado una secta. Porque para ser fariseo, las condiciones que tú debías cumplir y el estándar que debías cumplir era muy alto. Y ellos se preocupaban, por eso eran calificados también como legalistas. Y este legalismo de que las normas debían cumplirse al pie de la letra, hacían de Saulo un hombre sumamente celoso, pero a la vez implacable. Tanto así que él llegó a constituirse en el principal persecutor, así se dice, o perseguidor, ¿no? Persecutor está bien, ¿no? Sí. Bueno, después lo buscan ustedes en Google. De la iglesia y de los creyentes.
Incluso la Biblia dice que él buscaba cartas de las autoridades para poder echar mano de los creyentes en las distintas ciudades para acabar con este movimiento blasfemo, persecutor. Gracias, Cristóbal. Aquí tenemos un hombre millennial. ¿Sí? Google. Entonces, fíjense que esta característica de Saulo lo acompañó durante toda su vida. Y donde quiera que él iba, su fama lo precedía. ¿Se acuerdan qué pasó inmediatamente después de que él se encuentra con Jesús? Él se encuentra de camino a Damasco con el Señor, ¿cierto? Él es botado del caballo, enceguecido por la visión de la gloria de Dios, y cuando él llega después a Damasco, lo recibe una persona creyente cuyo nombre era Ananías. ¿Cierto? ¿Quién dijo Ananías? ¿No? Atribuyéndose el crédito. Ananías. Y si ustedes ven el texto de Ananías, Ananías dice, Señor, es como le dice así, Señor, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo atienda a este hombre? Porque me imagino que tú sabes lo que él hace con los creyentes. Y Ananías un poco le pregunta al Señor si realmente quiere que atienda a Saulo, un hombre marcado por su fama de persecutor. O perseguidor, ya las dos cosas. Pero fíjense que cuando él intentó predicar el Evangelio, por primera vez cuando él se convierte, Pablo va y dice, ok, ahora yo me encontré con el Señor, voy a ir a dar testimonio de mi fe, como podríamos hacerlo cualquiera de nosotros, y él va y se para frente a la multitud, ¿y qué es lo que hace la multitud con él? Como que lo empieza a mirar raro. Como que aquí algo no cuadra. Incluso no sería extraño que ellos llegaran a pensar, esta es una artimaña. Él quiere hacerse pasar como uno de nosotros para que nosotros, revelando nuestra identidad hacia Él, seamos presos y echados a la cárcel o muertos por causa de su empresa de finalmente alcanzar y tomar presos a todos los creyentes. Entonces, se genera un escándalo al punto de que él tiene que salir corriendo de la ciudad. Bueno, después de eso la Biblia nos dice, el mismo apóstol Pablo dice, que él tomó un tiempo retirado. Dice que estuvo 3 años en el desierto siendo enseñado por el mismo Señor Jesucristo. 3 años en que después de que se convierte, él se capacita con el mismo Señor Jesucristo en el desierto antes de iniciar su ministerio. Pero cuando él inicia su ministerio y lo llaman desde Antioquía, para que junto a Bernabé ellos sean los principales misioneros hacia el mundo griego, hacia el mundo gentil, donde quiera que ellos llegaban y se encontraban con creyentes, la gente dudaba de él. Y en muchas ocasiones, iglesias que él mismo plantó, dudaban de el llamado del apóstol Pablo. ¿Y saben quién eran unas de esas iglesias? La que nosotros vamos a leer ahora. Los corintios. Los corintios dudaban de la sinceridad y dudaban de que realmente Pablo haya sido vocacionado para ser apóstol del Señor Jesucristo. Y es por eso que él en muchas ocasiones tuvo que presentar defensa, recordando cómo él había sido botado del caballo para encontrarse con Jesucristo. Entonces, en este contexto nosotros vemos que Pablo ahora, ya con Jesucristo en su corazón, toma una nueva dirección. Jesús le propone una nueva identidad, ya no aquella marcada por su fama de un hombre legalista, celoso, rígido, ¿sí?, que fue educado a los pies de Gamaliel, una identidad en Cristo, que le permite ser parte de una comunidad que está sustentada no por el cumplimiento de las normas como un fin en sí mismo, sino que teniendo la fe como principal elemento que nos reconecta con Dios a través de Cristo. Y que finalmente eso también genera un cambio en nuestro comportamiento. O sea, no es que Pablo dejó de ser una persona intachable. Él procuró y siguió en su vida queriendo glorificar al Señor mediante su obediencia a la ley de Moisés. Pero ya no con la motivación legalista y celosa de antes, sino que por su profundo amor hacia quien fue su Salvador. Entonces,
Fíjense, esto es lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Él pasa por este cambio, él tiene esta nueva dirección en su vida y la gente empieza a desconfiar de él. Entonces aquí quiero hacerte una pregunta personal. Vamos a conversar de esto más en profundidad, pero me gustaría desde ya que pensaras en esto. ¿Alguna vez han puesto en duda la sinceridad de tu fe? ¿O alguna vez tú has podido percibir que eres cuestionado como creyente? Tal vez sí, tal vez no. Lo que realmente importa en esa pregunta es que nosotros descubramos cómo podemos lidiar entonces con lo mismo que lidió el apóstol Pablo. Y en primer lugar, lo que nosotros vamos a ver en el texto de 2 de Corintios 5, es que necesariamente tú tienes que identificar en tu vida un punto de inflexión. Necesariamente tú tienes que identificar en tu vida un punto de inflexión. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios cuando él hablaba sobre el ministerio al cual él había sido llamado, que era el ministerio de la reconciliación. Él dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo les puedo garantizar algo. Mi conversión fue sincera. Mi fe es verdadera. Y quien puede dar testimonio de eso es el Señor. Porque incluso hay personas que pueden incluso hasta fingir o aparentar tener una vida gobernada por Cristo o por la fe. Pero yo espero que, dice, en el temor del Señor ustedes sean persuadidos de que mi fe, de que mi conversión es sincera. Pablo pide que esto también les sea manifiesto a sus conciencias. El Señor sabe que yo soy hijo suyo. Pero espero que también ustedes reconozcan en mí que también soy hijo del Señor. Y él pone una característica aquí que yo destaqué en negro, el temor del Señor. La palabra temor del Señor, probablemente usted ha oído la palabra temor, ¿cierto? ¿Qué significa temor? Tener temor del Señor. Respeto, ¿sí? Inmediatamente nosotros decimos, no hay que tenerle miedo al Señor, hay que tenerle respeto. Bueno, fíjate que la palabra en griego para temor en este contexto, yo no digo que sea incorrecto decir que la Biblia, tener temor del Señor es reverencia por su nombre. Pero en este contexto la palabra en griego es phobos. Y phobos se traduce literalmente como miedo, no como respeto. Es miedo. ¿Qué crees tú que está revelando del carácter de Pablo? Esto que él dice, conociendo pues el temor del Señor. Él tenía algo que los creyentes no tienen, que los no creyentes no pueden tener. Terror al conocer y saber de la ira de Dios. Él sabía que Dios era un Dios justo. Él descubrió en Cristo que el Dios al cual él había creído era un Dios que no tendrá por inocente aquel que es culpable. Y es por eso que estaba tan agradecido, porque él, siendo un persecutor o perseguidor de la iglesia, él fue alcanzado por misericordia, ya no para vivir en rebeldía, sino que para encontrarse con aquel que le dio una nueva dirección a su vida. Y sabes, yo me imagino al apóstol Pablo diciendo así, de la que me salvé. De la que me salvé. Porque como decía el profeta, horrible u horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Interesante. Él manifiesta en su discurso la ira, el temor que debemos tener a un Dios que está por encima de todas las cosas. Pero no solo eso, sino que él sigue y continúa su discurso en el verso 12, diciendo, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Había un problema en la iglesia de Corinto, que había muchas personas que tenían apariencia de piedad,
pero que en realidad no estaban viviendo una fe verdadera y una fe sincera. Eso era un problema en la iglesia de Corinto. Por eso Corinto es una iglesia así como bien desordenada. Porque estaba llena de mundanalidad. Estaba llena de personas que iban a la iglesia por alguna razón muy distinta a la verdadera. Entonces Pablo se resiste a eso. Yo no soy parte de ese grupo. Y entonces él dice, yo teniendo conocimiento de la ira y el carácter de Dios, entonces digo, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego entonces todos murieron. El discurso de Pablo aquí hacia los Corintios es muy interesante porque era hablando de su experiencia personal. Al encontrarse con el Señor, él no solamente manifiesta la parte del temor, de la ira santa del Señor, sino que también conjuga eso con lo cual él es constreñido. O sea, aquí hay una palabra interesante también, ¿sí? La Reina Valera 60 tiene palabras que ya no ocupamos nosotros en nuestro lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que es constreñir? Constreñir. Interesante palabra. Se parece a constipar, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Yo la primera vez que leí constreñido, me disculpan, pero yo me imaginé a alguien que no podía ir al baño. De verdad que lo pensé así. Dije, pero no, entonces, ¿qué es lo que es constreñir? El amor de Cristo nos impulsa. Eso es constreñir. Cuando tú te ves impulsado a hacer algo que no puedes contenerte. ¿Sí? Entonces, piensa tú en aquella polola o pololo, ¿cierto? Que tiene un gesto de amor y de romanticismo hacia ti. Y ese acto de amor, ese acto de romanticismo te constriñe a responder. Agradecer, no sé, abrazarlo, besarlo, darle algún regalo, algo, hacer algo. ¿Sí? Eso es sentirse constreñido cuando la manifestación del amor de Cristo te impulsa a responder. Te impulsa a ir a sus brazos. Entonces, fíjate, lo segundo que estaba en el corazón de Pablo, por un lado era el temor a un Dios todopoderoso, santo, justo, que se enoja en contra de la maldad, pero a la vez también que le manifestó y le extendió su brazo de amor. Es el amor de Cristo el que me alcanzó. Entonces, fíjate que él termina esta parte diciendo lo siguiente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso yo hablo del punto de inflexión. El punto de inflexión está aquí, verso 15. Para que por aquellos que Cristo murió, ya no vivan para sí mismos. Entonces te llevo a la imagen de la introducción, para que ya tú no seas el Dios de tu propia vida. Para que el hombre ya no esté en el trono de la sociedad ensalzándose a sí mismo. Para que ya no vivas para ti, sino que para que empieces a vivir en función de aquel que murió por ti, pero que ya no está muerto, sino que resucitó. Para que ahora vivas en dirección de aquel que reina. Para que nos sometamos a Cristo Jesús. Entonces, yo quise resumir esto a través de un gráfico. Y yo estoy pensando seriamente, cuando yo me jubile, voy a ofrecerle a los pastores más jóvenes graficar sus sermones. El Dios de esta era somos nosotros. Y aquí está el punto de inflexión. Encontrarte con Cristo es cambiar al Dios de esta era, que somos nosotros mismos, por el Señor Jesucristo. Y eso debe llevarnos a nosotros hacia considerar estas dos cosas que Pablo tenía en su corazón. Por un lado, el temor al Señor, el miedo a la manifestación de su ira santa, pero también considerando que esa ira que el Señor manifestó sobre Cristo Jesús cuando Él estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados, también estaba acompañada de una profunda afección, por un profundo amor hacia nosotros. Entonces Pablo, junto con decir, ay, 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 de la que me salvé,
Él dice, yo me siento constreñido por esa manifestación del amor a ya no seguir viviendo de la misma manera. Ya no puedo seguir viviendo de la misma manera. Entonces, ¿cuál es tu punto de inflexión? Fíjate que, y te cuento brevemente mi experiencia, a pesar de que las predicaciones no están basadas en experiencias, pero yo no recuerdo el día en que me convertí. Porque, de hecho, si tú me preguntas, y yo lo he dicho muchas veces hasta el cansancio, yo nací en la iglesia presbiteriana, y nací al frente de la iglesia presbiteriana, en una clínica presbiteriana. Mis papás eran creyentes que iban a la iglesia todos los domingos, yo crecí en la escuela dominical, old school, en donde para entrar a la clase tú tenías que traer un versículo bíblico memorizado. Así de estricto era. En donde no teníamos pantallas como tenemos ahora, sino que el franelógrafo con los recortes de Moisés. ¿Sí? Que a la semana siguiente ya no era Moisés, era el mismo, ahora era Josué. ¿Sí? Exactamente el mismo, pero Josué. Yo me crié en una iglesia presbiteriana, yo me crié en el temor del Señor. Podríamos decirlo de esa manera. No sé, a los 7 años ya, no sé, recitaba varios versículos de la Biblia, me sabía los himnos, las canciones. Hay muchos de los himnos que incluso ya no cantamos hoy día, que yo me los aprendí cuando niño. Y cuando los escucho, los empiezo a recordar y decía, oye, ¿cómo me aprendí esta canción? Cuando era niño. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál fue tu punto de inflexión? Porque si no recuerdas cómo te convertiste, entonces ¿cómo llegaste a ser pastor? Es una buena pregunta. Y la verdad es que yo sí te puedo dar el testimonio de un punto en mi vida en que yo experimenté de alguna forma esto que yo puse aquí, o que Pablo dice acá en el verso 15. Ya no vivas para ti, sino que vive para aquel que murió. Y yo llegué a la siguiente conclusión, y ustedes me van a disculpar, pero sí, uno de mis principales pecados es que yo soy muy orgulloso. Cuando yo tenía 15 años, yo pensaba que el Señor no podía tener un mejor hijo que yo. De verdad que yo creía eso. Porque yo tenía una relación, religiosamente hablando, muy constante con el Señor. Yo iba a la iglesia los días domingos, siempre durante la enseñanza básica, algo pasó en la enseñanza media, me eché a perder, pero en la enseñanza básica siempre salía el mejor compañero. Algo pasó en la enseñanza media, no sé. Nunca más me eligieron como mejor compañero. Yo creía que tenía una buena relación con mis padres, tenía buenos amigos, iba a la iglesia, y como que tenía una vida muy tranquila, y agradecía a Dios por tener esa vida. Y yo decía, es que soy un buen hijo de Dios. Hasta que llegó la enseñanza media. Y ahí, bueno, yo empecé a descubrir cosas que empezaron a llamar mi atención. Y empecé a transitar por caminos que yo sabía que no eran los caminos de Dios. Y seguía yendo a la iglesia, y seguía cantando los himnos, y seguía recitando los textos bíblicos, pero de alguna manera siempre pasa esto, ¿sí? Como que uno se le abre el mundo. Y el Señor sabe de dónde me sacó, pero llegó un punto en que, escuchando a un muy buen predicador, que es el pastor Roster López, en un retiro, de alguna manera yo sentí que el Señor estaba hablando en mi corazón. Y él más o menos me dijo así, yo no creo que Dios te hable audiblemente, por si acaso, ¿ya? Pero yo interpreté esa situación de la siguiente manera. Dios me dijo lo siguiente, no audiblemente, por favor, sino que yo interpreté lo que pasó ahí en esa predicación de la siguiente manera. Me dijo, Diego, tú has vivido toda tu vida una vida muy religiosa, no has tenido grandes sobresaltos en tu vida, no eres una persona que haya sufrido de violencia o haya tenido una infancia para el olvido, es una vida pareja. Y todas esas cosas ciertamente son productos de mi amor por ti. Pero falta algo. Y falta que tú dejes de tener tu corazón en tus propias manos y permitas que sea Cristo Jesús aquel que empiece a gobernar tu vida. Entonces esa idea a mí se me metió en la cabeza.
Esa idea empezó a repetirse constantemente. Decía, yo soy el que gobierno mi vida. Yo vivo, estoy hasta el día de hoy viviendo para mí. Y no puedo seguir así. No puedo vivir para mí mismo. Entonces yo dije, si quiero vivir para el Señor, si quiero vivir para aquel que murió por mí y que resucitó, entonces tengo que generar un punto de inflexión en mi vida. ¿Y sabes cuál fue ese punto de inflexión? Ese punto de inflexión fue que yo dije, a los 15 años, voy a ser pastor. Entonces mi conversión no fue como yo era malo y era borracho y era aquí y era mujeriego y disfrutaba de los placeres de la vida. Yo tenía una vida tranquila. Pero en mi corazón retumbaba esta idea, tú no vives para Cristo, tú vives para ti mismo. Y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer de diferente? Y en ese momento yo sentí que el Señor me estaba llamando a dedicar mi vida entera a Cristo, a servirle a Él y a su reino. A los 15 años. ¿Qué sabe un cabro de 15 años? Po? Pero yo sentí eso. ¿Y sabe lo que pasó inmediatamente después de que... Porque más encima en aquella época éramos medios pentecostales, entonces, disculpando a los hermanos aquí presentes, pero teníamos noches de testimonio. Y yo pasé adelante a contar mi testimonio de lo que yo había reflexionado durante ese retiro. Dije, yo llevaba una vida tranquila, pero el Señor hoy día me ha hablado que debo dejar de vivir para mí y vivir para Cristo. Entonces yo creo que el Señor me está llamando a ser pastor. A los 15 años, cabrón, chico, ahí parado adelante. Y al día siguiente, después yo empecé a sentir mucho temor. Yo temblaba. Y yo decía, ¿en qué embrollo me metí? ¿Qué fue lo que dije? Y de alguna manera me sentía como obligado a cumplir mi palabra. Y eso me producía mucho temor. Yo decía, ¿y qué va a hacer de mi vida? Y empecé a afanarme por el futuro. Bueno, con la misericordia del Señor, disculpen que me tome un poco más de tiempo, pero así ustedes me conocen un poco más también. Lo primero que yo hice cuando llegué a mi casa fue empezar a orar por una novia cristiana. Yo tenía 15 años y ya llevaba varias relaciones fracasadas. 15 años, por loco. Y llevaba varias relaciones fracasadas. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor quiso cambiar en mí, porque el Señor nos conoce, es empiezo a orar por una novia cristiana. Esto va a quedar grabado ya, pero no importa, mi señora conoce la historia. Yo empecé a orar por una niña que me gustaba, era de la segunda iglesia de Santiago. Y empecé a orar con nombre y apellido. De verdad, con nombre y apellido. Ella era mayor que yo, ella era un año mayor que yo. Pero ustedes comprenderán que a esa edad se nota, pues. Una niña de 16, ustedes hermanas jóvenes, ¿cierto? Una niña de 16 no se fija en un cabro de 15. Por lo general miran un poco más arriba. Pero yo me desviví para conquistarla, incluso para su cumpleaños, número 17, yo le mandé 17 rosas. ¿De verdad? De verdad. Y al día de hoy recuerdo eso, que ella me llamó y me invitó a su cumpleaños. Después que le llegaron las rosas, me invitó a su cumpleaños. Pero bueno, la cosa quedó ahí, ¿cierto? Después no avanzó más. Y ahí yo descubrí que entonces estaba orando por la persona inadecuada. No sé si inadecuada, pero no era lo que el Señor tenía para mí. Entonces mi oración cambió, ya no empecé a orar con nombre y apellido. Empecé a orar para que el Señor me diera una compañera creyente. Y pasó un tiempo y teniendo yo 16 años, me reencontré con una niña que yo conocía hace mucho tiempo, porque íbamos juntos a los campamentos de niños, que se llamaba Natalia. Y en ese reencuentro que tuvimos en un retiro de adolescentes, yo me fijé en ella se fijó en mí. Durante 6 meses estuve cortejándola y en nuestra primera cita yo le pedí pololeo. Y desde ese 4 de julio del año 2003 que estamos juntos. Y eso fue una de las primeras cosas que el Señor trabajó en mí. Porque yo era muy mujeriego, lo voy a decir de esa manera ya. ¿Sí? Y
Teniendo 15 años, yo en esa área de mi vida era muy desordenado. En fin, esa es mi esposa, parece que está llamando. Dios es el que produce este punto de inflexión y empieza a tratar con cosas en tu vida, empieza a tratar con asuntos en tu relación con Dios, que Él sabe que deben ser transformadas, porque Él conoce tu corazón. Entonces nosotros tenemos que poner esas cosas en sus manos. Entonces, mi pregunta para ti, ¿ya tuviste ese punto de inflexión? ¿Ya experimentaste esa relación y ese encuentro? Te lo voy a poner en palabras del apóstol Pablo. ¿Ya te caíste del caballo? Porque claro, uno iba cabalgando con un objetivo en tu vida muy claro. Mi pregunta para ti es hoy día, ¿Cristo ya te botó del caballo? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque lo segundo, y vamos a avanzar un poquito más rápido, es que cuando Él te bota del caballo te llama a un nuevo tiempo. ¿Y qué es lo que Él dice? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, qué maravillosa noticia nos da el Señor cuando hay un punto de inflexión en tu vida. Esto te permite y te abre un nuevo camino, una nueva dirección, en donde las cosas del pasado pueden quedar ahí, en donde tu identidad antigua, como le pasó al apóstol Pablo, puede quedar en eso, en una antigua manera de ser, en una antigua manera de vivir. Hoy día en Cristo se abre una nueva dirección, un camino, un nuevo tiempo, una nueva criatura. Entonces el Señor nos permite cambiar esto, el pluralismo, el materialismo, el relativismo, el narcisismo, a través de un encuentro con Jesús, ya no en pluralismo, sino que en singularidad. Es decir, ¿sabe qué? En realidad no hay muchos caminos, hay uno solo. Hay un solo camino. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Para ya no vivir o no generar una identidad a través del materialismo, sino que a través de las cosas más simples. La simplicidad de la vida en Cristo. De no afanarte buscando los grandes objetivos o las metas que te traen identidad por medio de tus logros, sino que descubrir que eres hijo amado y que todo viene por añadidura y lo que venga, bienvenido sea, la gloria sea para el Señor. La vida es más simple de lo que nosotros pensamos. En vez de relativismo, obediencia. ¿Obediencia a qué? A su ley. Si aquí la cuestión, lo que es bueno no es lo que te parece. Lo que es malo no es lo que tú crees que es malo, es lo que Dios dice que es malo. Y esta nueva dirección nos somete a una obediencia irrestricta a la ley y los mandamientos del Señor. Y ya no para vivir en narcisismo, sino que en amor. Pero no en amor a ti mismo, que sería volver a lo mismo. Es amar a Dios y después es amar al prójimo. ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? Fíjense que Boudia y Johnson son dos medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de Río, que se celebraron hace un par de años atrás, en salto ornamental, una de las disciplinas olímpicas. Y ellos consiguieron la medalla de plata, siendo ellos norteamericanos. Ustedes saben que en los Juegos Olímpicos siempre hay como dos grandes potencias, ¿sí? Están los norteamericanos y los chinos. Como que pelean en todo estos tipos, ¿sí? Y precisamente perdieron la medalla de oro por una pareja china que lo hizo mejor que ellos, ¿sí? Porque se parecían más. Porque la idea del salto ornamental es que los dos hagan lo mismo. Entonces, los chinos hasta eran iguales, ¿sí? Y entonces se acercaron a conversar con ellos y dijeron, bueno, ¿cuál es su impresión? Tanto trabajo, tanto esfuerzo para conseguir la medalla de plata. ¿Cómo se sienten? Y esto es una entrevista, tú puedes buscarla en YouTube, está. Boudia dijo, cuando miro hacia eso, ¿cierto? Hacia ese acontecimiento, no me define. Mi traducción aquí fue muy mala, perdónenme. Cuando él mira hacia el evento de perder la medalla de oro, dice, eso no me define.
Los dos sabemos que nuestra identidad está en Cristo y estamos agradecidos por esta oportunidad. No me define una medalla, mis logros no me definen. Mi título académico no me define. Mi familia no me define. Yo puedo perder todas esas cosas. Y si aún tengo a Cristo, entonces lo tengo todo. Y esa es la idea de este nuevo tiempo. De que las cosas que antes, por las cuales tú te afanabas, porque creías que en ellas encontrabas valor o identidad, hoy día te permitan decir no. Hoy día mi valor está en Cristo. Porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y por último, para empezar a terminar, ¿cuál es la garantía? El apóstol Pablo, siendo muy cuestionado, él dice algo singular acá, el verso 18. Y todo esto, dice, proviene de Dios. Este nuevo tiempo, este encuentro con Jesús, este nuevo tiempo que se abre para mí para ser nueva criatura, no es algo que nace espontáneamente en mí. Esto es algo que proviene de Dios. No depende de nosotros. Transitar este camino no depende de tu esfuerzo. Depende de que seas llamado a vivir en esa dirección. Porque Él fue aquel que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y por tanto nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a ellos los pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces fíjate, cuando tú te encuentras con el Señor en tu punto de inflexión, cuando eres botado del caballo y se abre delante de ti una nueva manera de ver la vida y un nuevo tiempo en tu vida, eso también transforma tu misión. ¿Cuál es tu misión hoy día? El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Es por eso que Pablo dice que somos embajadores. Tú eres un embajador. Y un embajador representa a aquel que lo envió. Y su autoridad está delegada en él para que su mensaje sea escuchado o leído como si el mismo que lo envió estuviese hablando. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Esa es nuestra misión. Así como nosotros fuimos impactados para reconciliarnos con Dios mediante nuestro testimonio de vida, también debemos nosotros procurar en la palabra reconciliar a otros con Dios. Esa es la característica de este nuevo tiempo. Esa es la garantía de este nuevo tiempo, de que esto proviene de Dios para que seamos también involucrados en la misión. Ya, con esto sí que termino. Ustedes conocen a John Newton. Algo lo cacho. Literalmente, vamos a hacer esto bien sencillo. Este compadre era un negrero. ¿Qué es un negrero? Una persona que traficaba negros. Él sirvió durante un tiempo en la Armada Británica, pero resulta que ahí se ganaba muy poca plata. Y John Newton, él escribe de sí mismo que era un tipo vicioso. Le gustaban las mujeres, le gustaba la plata, comprarse lo mejor, era un tipo vicioso. Tenía muchos pecados. Entonces, él descubrió que en realidad en aquella época el mejor negocio para ganar plata era vender negros. Y él metía a estos seres humanos en barcos en donde ellos eran apilados en espacios que no superaban el metro de altura. De hecho, ellos no iban de pie, ellos iban sentados, así como está en la foto. Sentados uno al lado de otro. Y se dice que incluso algunos de ellos debían soportar en esas condiciones durante meses, viajando. ¿Cómo eran alimentados? La gente del barco lo que hacía era tomar choclo, desgranaba el choclo y se los tiraban, como quien alimenta gallinas. Y durante todo ese tiempo ellos debían estar a oscuras, soportando el olor, y comiendo y evacuando en el mismo lugar. Para que no se les atrofiaran sus músculos, porque si se les atrofiaban los músculos eso era pérdida, los sacaban de cuando en cuando, como a grupos.
a que hicieran actividad física. Pero ¿sabe cuál era la actividad física? Era que ellos cantaran y bailaran para entretener a la tripulación. Terrible. Y John Newton era un negrero. Era un tipo que decía, oye, mira, aquí hay más espacio, así que traigan más negros para que los metamos aquí, si aquí caben 2 más. Ese era John Newton. Y John Newton fue un tipo que se crió en la iglesia. Y él dice que un día tuvo un sueño, que él perdía su anillo, que se caía al mar. Y él interpretaba que ese sueño, ese anillo que se caía al mar, era la última oportunidad que él tenía para aferrarse a la misericordia de Dios. Y de alguna manera, en una experiencia muy personal, John Newton se encuentra con el Señor Jesucristo. A John Newton el Señor lo bota del caballo. Y él es transformado para dejar ese oficio macabro, en donde morían miles de personas que eran transportadas desde África hasta Europa para ser vendidas como esclavos, para transformarse en el autor de una de las alabanzas e himnos más cantados en la historia de la humanidad, para convertirse en el autor de Amazing Grace, Sublime Gracia, en donde él dice, yo era ciego, pero ahora mis ojos ven. Entonces hay esperanza. Hay esperanza para un mundo que ha arrancado a Dios de su trono y ha puesto al hombre ahí. Y hay esperanza para nosotros, que podemos involucrarnos en una vida que dé testimonio de aquella salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Ya, con esto termino. Para pensar y practicar. ¿Ya sufriste un punto de inflexión en tu vida a través de un verdadero encuentro con Jesús? Es una pregunta personal, pero piensa en ella. Segundo, ¿cómo está tu vida a la luz de este nuevo tiempo que Cristo inauguró en ti? Si ya te encontraste y ya Cristo te botó del caballo, ¿cómo estás viviendo ese tiempo? Pregunta, ¿eres nueva criatura? Por último, ¿ya experimentaste el placer de servir en el ministerio de la reconciliación con Dios? ¿Ya experimentaste el placer de poder dar testimonio a otros? Así como un John Newton que clavó su pasado en la cruz para a través de esa canción y después él se dedicó a la misión. John Newton dejó de ser un contrabandista de seres humanos para dedicarse a predicar el evangelio de la reconciliación. Y ahí él tiene una historia también con William Wilberforce. Hay una película que se llama Sublime Gracia, ¿sí? En donde él, inspirado en esta historia de John Newton, Wilberforce logra, como parlamentario, procurar que Inglaterra considere la esclavitud como abolida. Y eso es lo que hace la fe. La fe no solamente cambia seres humanos, la fe tiene la capacidad de cambiar la sociedad, cuando reposicionamos a Dios en el trono que Él siempre ha debido tener. Así que te invito a que también nosotros hacemos parte de ese movimiento que inaugura un nuevo tiempo y que trae bendición también sobre aquellos que nos rodean. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias porque tú eres bueno. Y gracias te doy también, Señor, porque los que estamos aquí de una u otra manera hemos escuchado hoy tu palabra y hemos sido impactados por ella. Si hay entre medio, Señor, nuestro, alguien que tal vez, Señor, aún no experimenta esa sensación, Señor, de inseguridad que nos produce el ser arrebatados de nuestro caballo, yo te ruego, Señor, que tú puedas con tus manos sostener su vida para que, siendo consciente de sus debilidades y sus pecados, él pueda conocer también que así como somos grandes pecadores, también tenemos un gran Salvador. Señor, si en medio nuestro hay alguien que no ha vivido ese punto de inflexión, Padre, toca su corazón. Si está aquí, Señor, no es por casualidad. Tú nos llamaste a ser parte de tu familia y nos das esa hermosa oportunidad y a veces, Señor, esa única oportunidad para responder a este amor tan grande. Señor, tú inauguraste una nueva época en nuestra vida. Y tal vez, Señor, la hemos aprovechado
o tal vez la hemos desperdiciado. Cualquiera que sea el balance que cada uno de nosotros haga de cómo ha vivido la fe, te ruego, Señor, que hoy día pongas en nuestra mente de manera más patente que nunca que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pueden quedar atrás y tú las puedes hacer todas nuevas. Nuestra vida, nuestros relacionamientos, Señor, pueden ser nuevos en Cristo Jesús. Padre, también involúcranos a través de este llamado y esta vocación en la misión, Señor, de la reconciliación. Hay tantos hijos tuyos que elegiste, Señor, para ser parte de tu pueblo, que aún no escuchan del mensaje del Evangelio. Y tú, Señor, también predestinaste el medio a través del cual ellos huirían. Y ese medio, Señor, somos nosotros, tu pueblo, tu familia, tu iglesia, Señor. Envíanos, Señor, a reconciliar al mundo, Señor, contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.